Dice, Enrique Iglesias elegido como el artista latino más grande de la historia por los premios Billboard. Enrique Iglesias ha recibido el que puede ser el premio más importante de su carrera. Los Billboard le han concedido el galardón al artista latino más grande de la historia, un reconocimiento que le llega tras 25 años de carrera y millones de discos vendidos, la misma energía con la que nos sentamos delante de un artista que ha hecho historia, 180 millones de discos vendidos, 17.000 millones de reproducciones de sus vídeos, conciertos en los que han bailado más de 10 millones de seguidores. ¿Vale? En principio, pues este siempre es un artículo, ¿no? Pero luego resulta que Maite Martín, que no sé si la conocéis o no, que es una cantante, que es una compositora de flamenco y que además pues, ha recibido un reconocimiento hace poco, hizo unas declaraciones pues, en relación a esa noticia. Aquí dice, está llegando definitivamente un momento en el que recibir un premio va a ser un insulto. Lo que ya está claro y desde hace tiempo es que no hay vergüenza. El mejor artista de todos los tiempos es que es de cárcel. Entonces este post creó, la verdad, muchas opiniones polarizadas, mucha gente que a lo mejor le decía que sí tenía envidia, gente que sí que decía que es verdad, que qué vergüenza que Billboard le diera ese premio. ¿Qué pensáis de lo que se os viene a la cabeza en principio? Yo, en primer lugar, es que el tema de la música, bueno, que voy a contar que no sepáis, ¿no? Pau y Sara. No sé, esto quién lo hace, quién elige a los artistas, quién pone la pasta por medio, siempre hay algo, siempre está la manipulación que no tiene nada que ver con la realidad de lo que es el concepto de la música y los valores y todo lo demás, ¿no? Entonces, yo fíjate, Enrique Iglesias, pues bueno, sé que está ahí, pero no es una música ni que escuche ni que me apetezca escuchar, ¿no? No digo ni que sea ni mejor ni peor, sino simplemente no es una música que escucho, ¿no? Pero este tipo de valores no lo acabo de entender, como si cogemos a cualquier otro artista que dice, hostia, tío, el mejor artista de todos los tiempos, pero ¿dónde está el punto de referencia? ¿Quién dice eso? ¿O quién ha puesto la pasta para que eso se diga, ¿no? Es que al final dices tú, ¿dónde están los valores, ¿no? Realmente, ¿no? A peso, me lo gano porque realmente valgo y estoy ahí, ¿no? Es que está todo tan corrompido, musicalmente hablando. Ese es mi punto de vista, ¿eh? Con permiso. Bueno, ya hicimos, ¿os acordáis de un programa que estuvimos haciendo ¿no? en la emisora de Sol Radio? Y justamente estábamos hablando del autotune y evidentemente yo creo que lo que está pasando es lo mismo que pasa con las noticias de la pandemia, etcétera, ¿no? Alguien está pagando auténticas sumas porque ya sabéis que los medios de comunicación están todos manipulados, ¿no? Están todos dirigidos por ciertas entidades que son siempre las mismas y eso en la música se ha repetido hasta el infinito. Entonces, pienso que es un insulto para los demás músicos, pienso que es un insulto para los mismos oyentes, ¿no? Para los mismos amantes de la música y sobre todo para gente que está dejándose la piel cantando, ¿no? Evidentemente ahí hay una mano económica detrás muy poderosa, que no sé si será su padre, los medios de comunicación, la compañía de discos o vete tú a saber quién. Pero bueno, el resultado es completamente absurdo. Me parece una vergüenza y un insulto a la gente que de verdad compone, canta y se deja la piel con la música. Lo veo, pues eso, una estrategia comercial, pues como digo, como los Grammy o como los Oscars o los Goyas, lo que quieras, que son premios que se los dan a los que ya son famosos para que sean más famosos o a los que quieren que sean famosos. Como de repente aparece un artista y le dan todos los premios de la nada, ¿no? Como una cosa casual. Y creo que eso obedece pues, a estrategias comerciales de las grandes compañías, lógicamente. De hecho, no sé, hace años oía, no sé quién lo decía, alguien de la industria, ahora no recuerdo, no sé, una R de una compañía, que realmente este tipo de artistas generan una especie de bucle que antes de ser disco de oro dice, bueno, pues lo vendo a tantos centros comerciales masa y luego yo mismo compro esos discos y los vuelvo a vender y así consigo posicionarme en ventas, ¿no? Eso lo he llegado a oír. Es el círculo vicioso de generar ventas para conseguir discos de platino, discos de oro, etcétera, ¿no? O sea, es un poco ese efecto boomerang que tienen con este tipo de... A esto sí que se le puede llamar producto, tío, no artista, ¿no? Por ejemplo, hay una prueba evidente que es además magnífica, que es el Festival de Eurovisión. El Festival de Eurovisión, ya sabéis, que da exactamente igual que la calidad que tenga, que es un producto político, ¿no?
es un manejo político en manos de una serie de personas que lo que quieren pues es que figurar un país determinado con una canción determinada y ya está. Independientemente de que España siempre, la verdad, hemos ido a la cola porque es que la calidad que ofrecemos es bastante pésima, ¿no? Habiendo muchísimos artistas de muchísima calidad, voces estupendas, composiciones auténticamente maravillosas, porque España está ahora mismo prácticamente a nivel muy puntero en cuanto a artistas, composición y música y grabaciones. Hay un nivel muy bueno. Entonces, no sé, ¿no? Pienso que eso es a golpe de talón y en el fondo lo que está haciendo es descubrir cómo ha sido la música continuamente desde el principio de la humanidad. O sea, desde el principio de la música moderna, ¿no? Han habido muchísimos grupos que han salido a golpe de poner pasta, un billete detrás de otro, para que esa música salga o triunfe más que otra, ¿no? Luego, entonces, nos hemos quedado ahí en un intermedio de calidad bastante mediocre a nivel mundial. Sin embargo, este tipo de personas como Enrique Iglesias, pues bueno, como tiene un padre como lo tiene, pues seguramente eso es lo que interactúa. Nos deja en un lugar pésimo a los que, como he dicho antes, ¿no? A los que de verdad se esfuerzan, ¿no? Me gustaría leeros también el post que hizo Maite Martín a continuación, un poco de, pues bueno, de las críticas que recibió, también mucho apoyo, ¿no? Y me gusta mucho este texto, lo quiero leer porque es una reflexión que creo que todos podemos aprender algo de ella, y dice así, ¿no? Dice: me nace responder y explicar a aquellas personas que ante mi anterior post opinan que está feo que un artista opine sobre otro artista. Y por otra parte, me encantaría que alguien me hubiese argumentado por qué cualquiera puede manifestarse o llamar a las cosas por su nombre y que lo haga un artista está feo. Estaría feo si yo estuviera midiéndome o comparándome, pero no es el caso. Yo soy ante todo y sobre todo, por encima de músico o de cantante, una acérrima defensora y profunda enamorada del arte, y por eso no puedo quedar impasible viendo la deriva que las cosas están tomando. Soy una persona sensible, con criterio, con opinión y con conocimiento de música, y ser artista no me convierte en un vegetal. Pretender negarle a una persona el derecho a opinar de arte solo porque se dedica al arte es, como mínimo, incoherente, y enjuiciarla por hacerlo es injusto y un ejemplo palpable de la sociedad hipócrita en la que vivimos. ¿Qué lógica tiene que ser artista te quite el derecho a opinar sobre arte, a rebelarte contra la manipulación de la industria, a defender la dignidad artística y el legado de todos los grandes que nos precedieron y que dedicaron su vida a embellecer las nuestras? Eso no solo no debería estar mal visto, sino que debería ser un ejercicio que practicásemos todos y todas los que amamos la música, y sobre todo aquellos que tenemos en nuestras manos la transmisión de una disciplina que es sagrada y a la que debemos el mayor de los respetos. Esta sociedad nos ha acostumbrado a la doble moral, a no decir lo que pensamos, a guardar las formas por miedo a ser juzgados, poniéndonos en la cabeza de quién puede pensar mal o simplemente de quién no distingue la envidia de los principios. Yo no tengo ese temor porque cada noche cuando me acuesto solo rindo cuentas ante mí misma, y más allá de lo que los demás piensen de mí, me basta con saber que soy honesta, que defiendo lo que creo justo, que nunca miro a otro lado ni me callo una injusticia solo porque no sea yo quien la sufre. No he nacido para callarme y no me importa ser tantas veces portavoz de lo que otros artistas piensan y no se atreven a manifestar públicamente por miedo a ser juzgados y tachados de envidiosos o vanidosos. La envidia la padece quien desea algo que no tiene, y ese no es mi caso. La vanidad es un defecto que solo quien no tiene necesita hacer esfuerzos por esconderlo. Y tampoco es mi caso. Que en nombre de la música se otorgue un premio al mejor artista de todos los tiempos, dice a alguien como Enrique Iglesias, es de todas y objetivamente una falta de respeto intolerable contra los grandes genios de la historia, que engrandecieron la música y dieron la vida por ella. Y creo que sería muy sano para el arte que empezaran ya a reconocerse las diferencias entre arte y divertimento, empezar a distinguir entre lo que nos gusta y lo bueno, lo cual no significa en absoluto que nos tenga que gustar lo bueno. De todo tiene que haber en la viña del Señor, para los gustos colores. No estamos hablando de que desaparezca nada, pero una cosa es que se sea aficionado al fast food y otra es que se le otorgue a McDonald's un premio de gastronomía. ¿Se entiende mejor así? Evidentemente, la prueba la tenemos en toda la saga de reggaetón que han venido sucediendo, ¿no?, estos últimos años, ¿no?, con esos ritmos y con esas letras machistas en los cuales nadie ha puesto el grito en el cielo. Sin embargo, cuando por la calle hablas de gays o hables de lo que hables, de ese tipo de tabús, ya enseguida te tachan, ¿no? Y sin embargo, con esta historia resulta que parece ser como que todo vale, ¿no? Estamos en una sociedad que todo ahora mismo todo vale, y cuanto más mediocre sea el producto, casi mejor, ¿no? Es como la escuela.
Estamos en la misma tesitura que en la escuela, ¿no? La escuela cada vez, ¿no?, está más degradada, a un nivel cultural cada vez más bajo, en el cual pues a los nanos y a un estudiante ya se le va a aprobar, aunque no pueda pasar de curso, pero se le va a aprobar, no pasa nada, ¿no? Estamos en una sociedad y vamos con una dirección determinada auténticamente a ser zombies de lo que digan los demás. La falta de criterio, por ejemplo, ¿no?, es completamente normal. Ahora ya es lo normal es no tener criterio, porque como hay tanta información y encima son fakes, pues eso, a este hombre le dieron un Grammy, no me acuerdo qué año, cosa que me parece completamente inusual. Y me parece lo mismo que ha dicho ese post, ¿no? En fin, yo creo que la opinión es bastante clara, y la referencia musical pues la tienes en un montón de cosas de mucha calidad que sí que triunfan. No nos olvidemos que hay gente muy buena, ¿no? Hay gente muy buena interactuando con el público y grupos que llegan a muy alto. Te puede gustar o no, pero hay que ver solamente un concierto de Coldplay o un concierto de cualquiera de los grupos que hay ahora ya con años para ver la diferencia de calidad, ¿no? Lo que estás diciendo, lo que estás comentando sobre las letras, que no es muy correcto, es muy desagradable a veces. Estás ahí escuchando y dices, vaya tela, está diciendo. Y luego pasa un niño y está cantando la canción, ¿no? Unas letras que dices, wow, no sé si es que me estoy haciendo mayor, pero esto es un poco heavy. No sé qué pensáis. Porque dices, ¿hasta qué punto? Es que no hay, dices, es que es de aquí a aquí. No, es que se permite todo vale. Hay una degradación total y dices al final, ¿dónde están los límites? ¿Dónde está la lógica? ¿Dónde está...? No sé, es que es... yo a veces es vomitivo cuando entras en redes sociales y ves este tipo de cosas. Bueno, yo no me suelo parar, ¿eh? O sea, a ver ese tipo de cosas, porque ya cuando veo anuncios así que, hostia, esto fue... Y reggaetón, bueno, lo tengo prohibido en mi casa. O sea, es una cosa que... no por nada, pero bueno, por suerte mi hijo, con 10 años, pues escucha otras cosas, ¿no? Y yo tampoco le he dicho, oye, ponte a escuchar esto, ¿no? Él, pues tiene una orientación musical, por suerte, ¿eh? Si le hubiese gustado el reggaetón, lo hubiese tenido que respetar también, ¿no? O sea, tampoco le voy a imponer. Pero bueno, por suerte en casa no he tenido que llamar a la policía musical, ¿no? De todas formas, el reggaetón se ha convertido ya en, bueno, pues como en un estándar, y si os fijáis, es verdad que también hay música que utiliza como base el reggaetón, pero que no es tan explícita. Incluso hay música feminista con esa base, en fin, parece que es una base para mucha reivindicación. Hasta los artistas así más famosos, todos hacen algo de eso. Es como que todo el mundo tiene que hacerlo, ¿no? Para que promocionen su música, no sé. ¿Qué opináis de eso? No, puedes reivindicar con cuántos cantautores hay, o sea, si nos vamos a músicas de calidad, ¿no? O sea, tienes miles de cantautores, tanto aquí en España como fuera. Yo recuerdo la época que giraba con Juice Jack, íbamos en muchos países de Europa, ¿no? Y todo ese centro de cantautores, cada uno daba un mensaje, pero al final hay una lógica, hay un respeto, hay un lenguaje, hay una estructura, ¿no? Pero meternos en un sinsentido, o sea, porque lo que dice Pau, comentaba anteriormente, dices, escuchas la letra y dices, hostia, tío, ¿te has parado a analizar eso antes de ponerlo, darle al play para que lo escuchen millones de personas? Es que es muy fuerte, ¿no? O sea, quizá nos estamos haciendo demasiado mayores, a lo mejor, lo que decía Pau, pero es un sinsentido, ¿no? Al final yo creo que las cosas tienen que tener un punto de lógica, y dentro de un punto de lógica te puede o no gustar, pero todo lo que salga pues al final es una revolución musical, no tiene ningún sentido, ¿no? Eso de que dicen que la música todo vale, no estoy de acuerdo, ¿no? Yo tampoco. No creo que valga todo en la música, sobre todo cuando la música es un referente cultural. Si se nos olvida eso, evidentemente tendría que entrar la policía musical, ¿no?, a dar palos, porque a ver, la música se ha creado para un bienestar de las personas. Bueno, hay muchos tipos de música, ¿no? Está la música para relajarse, está la música para bailar, está la música para reflexionar, está la música para ir a un concierto. Es verdad que cuando vas a un concierto, a un festival, por ejemplo, hay cierto tipo de grupos que son los que van, porque dan una potencia, un ritmo, una serie de vibraciones que la gente pues
para un festival es lo más adecuado, ¿no? Pero luego fuera de eso, toda la gama que hay de músicas, hay 1000 tipos de música, ¿no? Te puede gustar una sonata a piano, te puede gustar un tema determinado de reggaetón que esté bien hecho, te puede gustar una canción que aunque tú veas que el cantante no afina bien, pero en estudio lo han arreglado, pues bueno, también podría ser factible, ¿no? Todo el mundo tiene esa cualidad y ese don de cantar, afinar perfecto y tal, ¿no? Pues podemos dejar ahí un límite o un margen de desafinación que, bueno, lo podríamos hasta incluso permitir. Pero bueno, yo creo que en todo caso seguimos con esa tesitura de que la cultura tiene que servir para algo, ¿no? Y tiene que servir, evidentemente, para enriquecer a las personas. En el momento entra en juego lo que es la economía, la imagen, el vender discos o el tener un apoyo incondicional, ¿no?, detrás, suficientemente grande para que ese nivel de calidad no sea el adecuado, ahí se rompe la baraja de lo que es la esencia de la música en general, ¿no? Pienso que es un poco el caballo de batalla, ¿no?, de los músicos y de la música en general, de las bandas, de la composición. Pero bueno, como en este mundo ahora mismo lo que priva son las grandes multiempresas, ¿no?, los grandes apartamentos de gente que tiene esa soltura económica, pues resulta que el resto de las personas tenemos que estar aguantando esa moda, por decirlo de alguna manera, porque las modas ya sabes lo que son. Las modas en realidad es una falta de criterio, es una falta de personalidad propia, ¿no? Pues en el caso de la música esto es un ejemplo clarísimo. Y le han dado un premio, vale, no es merecido, vale, pero ¿cuántos miles de seguidores tiene? Ahí está la pregunta que creo yo que resolvería un poco el dilema, ¿no? No sé si el hecho de que Enrique Iglesias haya recibido este premio y sea tan famoso significa pues que culturalmente estamos un poco lejos del horizonte, o si somos nosotros que estamos fuera de la realidad y no nos enteramos de lo que le gusta a la gente. No sé exactamente qué significa esta noticia, pero igual que cuando creo que Bad Bunny también recibió este mismo galardón, creo que en el 2000, bueno, hace poco creo. Entonces, para vosotros, ¿qué significa socialmente que esta persona esté en ese pedestal? Porque también tenemos que mirarnos a nosotros, no solamente podemos mirar a la industria y decir, es que nos ponen gente, ya, pero nosotros lo consumimos y nos encanta. Entonces... Pues, ¿qué significa? Bueno, a mí me deja indiferente en un principio porque no consumo su música, ¿no? Entonces, ya digo, cuando veo algún anuncio que pasa así, ni lo miro, no miro ni la cabecera, no me paro a mirarlo, ¿no? Quizá a lo mejor sea demasiado crítico con eso, pero es que lo que no me gusta ya no lo miro directamente, ¿no? Y luego el sentido de valores, si esa persona hubiese tenido que salir por propio peso y por lo que hace, pues, ¿cómo lo decimos para que sea de una manera suave, ¿no? Pues no estaría donde está, ¿no? ¿Su padre tiene mucho que ver? Sí, no, yo creo que también al final se ha definido un producto, ¿no? De un primer momento, ¿no? Porque ¿cuántos artistas hay en esa tesitura que lo hacen mejor o peor dentro de esas limitaciones que vemos, ¿no? Y no sé hasta qué punto. Es que al final, cuando hay una manipulación tan grande y hay pasta por medio, es que, si es que el mundo se está matando por dinero. O sea, no se va a matar ahí. O sea, a ver qué, pues vamos a poner más pastas y al final si funciona y entran en el rol de la vuelta y el giro y cada vez es una bola más grande de pasta, ¿cómo vamos a quitarnos algo que funciona, ¿no? Al final es... Hostia, sí. Él, naciendo donde nació, podría haber estado en su casa en el sofá sin hacer nada y ha dado trabajo a gente, entonces tampoco es todo negativo. Digo que lo del sofá es lo que mejor que podía haber hecho, ¿no? No quiero ser tampoco tan heavy, pero... La imagen son 1000 palabras, ¿no? Pero bueno, como imagen y como sex appeal, ¿no? Para las chicas, a lo mejor, pues quizás lo tenga, ¿no? Pero bueno, lo que has dicho tú antes, Sara, ¿no? Que también se le dio un premio al cantante al Bugs Bunny ¿no? Al Bugs Bunny, que le digo yo. Y bueno, pues es lo mismo, ¿no? Estamos en parte de lo mismo, estamos en una jugada social. Yo creo que
que la sociedad que vivimos es un experimento sociológico, ¿no? Los que están a cargo tanto de la música como de la ciencia, ¿no? De los viajes espaciales, de todo este tipo de la prensa, ¿no? Todo eso tiene una intervención directamente malévola, sinceramente, ¿no? Y la música no se iba a escapar porque la música mueve millones de personas, entonces cuanto más nivel bajemos de criterio y de cultura y en fin, de hacer bien las cosas, pues mejor, porque así estaremos en una sociedad cada vez más borreguil, ¿no? Cada vez mucho más seguidora de falsos mitos, ¿no? Como en la religión, etcétera, ¿no? Y sencillamente es muy fácil de explicar, ¿no? La industria musical va también a la par de la ingeniería social, así de sencillo es, ¿no? Ese premio es por eso, no es por otra cosa. Es como para decir, el listón lo hemos bajado tanto que, chicos, esto es lo que hay y da igual que no sepa cantar, que las canciones sean muy malas, da exactamente igual. Esto lo promocionamos nosotros, va a llegar lo más alto posible, vamos a darles premios, ¿vale? A esta serie de personas que van a representar un movimiento a nivel juvenil. Esa es la clave del asunto, tener en cuenta que toda la cultura que se está promocionando es en base a que la juventud cada vez tenga menos nivel de inteligencia y de pensamiento, ¿no? Y de criterio sólido. Con lo cual estás en un mundo completamente... Eso solamente es uno de los ejemplos, ¿no? Que dan el resultado de cómo es la sociedad y a dónde nos van llevando, ¿no? Al borreguismo y... Ya está, a punto. O sea, eso ha sido sencillo, no hay que llevarse las manos a la cabeza. Lo que hay que hacer es arreglarlo desde el punto de vista de que los que sí que nos damos cuenta de eso somos los únicos que van a hacer algo, porque no hay ningún frente abierto que de verdad legalmente, o la policía musical, como decía Lucas antes, ¿no? Eso no existe. Entonces, la única resistencia que hay para aguantar que eso no siga son las personas que piensan diferente, como nosotros, ¿no? Y bueno, ya creo que a las pruebas me remito con lo que está pasando estos 2 últimos años, ¿no? Desde aquí apoyar a Maite Martín, porque estoy de acuerdo en todo lo que ha dicho. Además es una gran artista, yo tengo discos de ella estupendos. Uno especialmente con Tete Montoliu, que lo he escuchado muchísimo. Y entiendo que se le caiga la cara de vergüenza con estas cosas. Pero bueno, ella tiene su prestigio ya y no tiene que demostrar nada. O sea, que por mucho que ahora la ataquen y digan que sí tiene envidia, vamos. Si has tocado con Tete Montoliu ya no tienes envidia de nada, creo yo. Y eso quería pues darle el apoyo y que estamos todos con ella. Eso, ¿no? Solamente felicitarte por la iniciativa, ¿no? Y agradecerte que hayáis contado con nosotros, porque este tipo de cosas, pues la verdad es que nos hacen mucha gracia, pero daña por dentro, porque hay un bagaje, Yo soy técnico de sonido hace muchos años, me he enfrentado con muchos grupos y con muchos cantantes y todavía sigo teniendo problemas, fíjate, ¿no? Hay gente que canta súper bien, canta muy más bajito, pero cantan bien, ¿no? Entonces ese tipo de problemas siempre se pueden resolver, pero ya cuando ya no se canta, que hay que... Además, mira, por cierto, Sara, he escuchado algo de que el cantante con la voz que iban a llevar a Eurovisión no le han dejado participar por parte española porque en Eurovisión no permiten el aparatito el plugin Autotune, que ahora mismo... Entonces, sí, se ha tenido que retirar de Eurovisión. Así que, bueno, por un lado te están quitando la razón y por otro lado te dicen, oye, pues no se puede utilizar Autotune, hay que cantar de verdad, ¿no? Así que es un poco una dicotomía muy extraña. Pero bueno, encantados, Sara y Pau, de estar con vosotros, como siempre.